Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Vamos a hablar de la conmoción mundial por la muerte de Diego Armando Maradona. También vamos a hablar sobre cómo será el pasaporte sanitario para acceder a los vuelos internacionales y del hallazgo en Nazaret de una casa que un arqueólogo afirma ser el lugar donde se crió Jesucristo. Saludo a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Una bendición, un gusto estar con todos ustedes. Bueno, lo mismo decimos. Saludamos también a Ian Eises, integrante de Llamada de Medianoche. Contento de compartir por primera vez el estudio con Walter. Es verdad, con Walter, que está esta vez a través de Skype, esta facilidad que nos da la tecnología, pero allí lo tenemos porque por temas de agenda no pudo estar con nosotros, y de esta manera anticipamos además que Walter va a estar acompañándonos, creo yo, y ya lo comprometemos al aire en varias oportunidades aquí en la revista de Radial. Así que Walter, bienvenido, ¿cómo estás? Contento, feliz de poder estar con ustedes por medio de este medio, o sea, la bendición de poder tener medios, herramientas que nos ayudan a estar más cerca, y bueno, acepto de la invitación. Muy bien. A Walter lo vemos a través de la computadora por imagen, la gente en radio lo va a escuchar allí. Bueno, va a escuchar su voz porque vamos a hablar de la conmoción mundial que causó la muerte de Diego Armando Maradona. Antes saludamos allí en los controles a Robert Brasil también, que nos está observando y además asistiendo, y a Carlos Morti también por la asistencia técnica en este programa. Hablamos entonces de la muerte de Diego Armando Maradona. Les cuento, y esta información la tomamos de Diario Clarín. Como ustedes ya saben, Diego Armando Maradona murió el miércoles tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en el barrio San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, donde se había instalado días atrás luego de la operación en la cabeza a la que fue sometido por un hematoma subdural. El 30 de octubre había cumplido 60 años. En Villafiorito, lugar donde creció el 10, se juntaron muchos vecinos espontáneamente para compartir sus vivencias y cantar por Diego. Quizá su mayor coherencia haya sido la de ser auténtico en sus contradicciones, la de no dejar de ser Maradona ni cuando ni siquiera él podía aguantarse, la de abrir su vida de par en par y en esa caja de sorpresas ir desnudando gran parte de la idiosincrasia argentina. Maradona es los dos espejos, aquel en el que resulta placentero mirarnos y el otro, dice este artículo de Clarín, el que nos avergüenza. A diferencia del común de los mortales, Diego nunca pudo ocultar ninguno de los espejos. Es el cebollita que solo tenía un pantalón de corduroy, y es el hombre de las camisas brillantes y la colección de relojes lujosos. Es también Maradona el hombre que se fue apagando, se resquebrajó su cuerpo y empezó a sacar a la luz tantos años de castigo físico, de desbordes, de excesos, de patadas, de infiltraciones, de viajes, de adicciones, de sub y bajas con su peso, de andar por los extremos sin red de contención. Estamos leyendo entonces Diario Clarín, un artículo, cargado sin duda de emoción también, de muchas palabras, para de alguna manera intentar pintar una figura bastante peculiar, intensa, que ha vivido y que podríamos decir, yo reflexionaba con algunos amigos también del tema, de que, conoció a figuras mundiales, estuvo en ambientes que uno no se puede imaginar, una figura que, lleva todo el peso de un montón de cosas, de mucha presión, de ser lo mejor en todo, pareciera, ¿no, Walter? ¿Cómo podemos definir a esta figura del fútbol argentino que el 25 de noviembre, dejó de existir? Sí, el mismo Diario Clarín lo define, ¿no? Vivió la gloria del mundo y sus infiernos terrenales, ¿no? Él pudo codearse desde el Papa, presidentes de repúblicas, con todo, artistas, todo el mundo lo veneraba o lo idolatraba, pero también pasó a las cosas más bajas, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención en su vida, nos comenta también la nota de Clarín, que yo después recordaba que la había visto hace mucho tiempo atrás, se entrevistó a sí mismo, ¿no? Y entonces mostraba el Diego vestido de saco, ¿no? Y en la otra imagen, Diego vestido de remera, así nomás. Claro. Y le preguntaba el Diego de saco al Diego de remera, ¿de qué se arrepentía? Y decía así Diego Armando Maradona: de no haber disfrutado del crecimiento de las nenas, de haber faltado a la fiesta de las nenas, me arrepiento de haber hecho sufrir a mi vieja, a mi viejo, a mis hermanos, a los que me quieren. No haber podido dar el 100% en el fútbol, porque yo con la cocaína daba ventajas. Yo no saqué ventajas, yo di ventajas. Se contestó a sí mismo en una sesión de terapia, ¿no? Que fue pública, ¿no? Con 40 puntos de rating, fue muy famosa, yo después lo recordaba, ¿no? Pero solo voy a mencionar esta autocrítica, no voy a cuestionar su vida, porque de seguro que si yo hubiera sido Diego Armando Maradona, ¿no? Sin Jesucristo como Salvador y Señor de mi vida, bajo las mismas circunstancias, yo creo que no lo hubiera hecho mejor que él. Yo creo que hubiera cometido los mismos errores, los mismos pecados,
y hubiera pasado todo por lo mismo, ¿no? Creo que no podemos juzgarlo porque no somos quién. Pero porque escuché además varios testimonios sobre compañeros de equipo, ¿no? Que decían que era muy buen compañero con los que lo rodeaban, aunque no así con su familia, ¿no? Como él mismo lo confiesa en esta autoentrevista. Y bueno, es una realidad que vivimos en un mundo donde todo está al revés, en el cual está más sobrevalorado económicamente y se obtiene más fama o renombre un deportista o un artista que, por ejemplo, un profesional que salva vidas u otros que ayudan a mejorar la calidad de la vida de esta sociedad. A mi entender, voy a decir una frase que a veces suena feo, ¿no? Pero es inmoral que un deportista pueda llegar a ganar el dinero que llegan a ganar por solo ser un entretenimiento, ¿sí? A la sociedad. No des que, bueno, trasciendan en el tiempo y dejan cosas que, bueno, que la sociedad puede mejorar, puede trascender, no, solamente entretenimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que me hace pensar, ¿no? Cómo esta sociedad está totalmente torcida, ¿no? Uh-huh. Una sociedad donde se idolatra figuras del deporte, artistas y otros, al punto de locura apasionada, que lo idolatran como un dios, ¿no? Como si le debieran la vida misma. Pero no dejan de ser seres tan humanos como vos, como yo, con virtudes y defectos, y sobre todo con pecado. No es nada nuevo, ya ha pasado en todos los tiempos y demuestra la decadencia del ser humano y de nuestra sociedad. Él sufrió todas estas presiones, y muchas más que no daría el tiempo al aire, ¿verdad? Yo conozco personalmente a alguien que le pudo compartir claramente el Evangelio de Jesucristo a Diego Maradona, ¿no? Hace muchos años, pero al parecer sin frutos, ¿no? Por lo que pudimos ver de sus tiempos finales, ¿no? Lo que sigo pienso es que reflexionemos hacia dónde nos empuja esta sociedad y el enemigo de nuestra alma. Y pienso hacia la autodestrucción, ¿no? Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Esto lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 10, que dice así: el ladrón, hablando de Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor Jesús. Y también en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1-2, en la versión traducción viviente, dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados, hablando de aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y dice, antes vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Satanás obra en el corazón de las personas y desgraciadamente obró también en el corazón de Diego Armando Maradona, como así en un tiempo lo hizo en mí, ¿no? Y a mi forma de ver, las adicciones como las que tuvo Maradona, ¿no? Tanto el alcohol, tanto las drogas, tanto el tema de la comida, tantas distorsiones que tuvo, en su mayoría son un suicidio lento, es una autoeliminación a largo plazo. Y pensemos que Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia, la cual el pobre Maradona creyó poder obtener por medio de la pelota y el fútbol profesional, con su fama, dinero y gloria, pero no pudo tener una vida abundante lamentablemente. Uh-huh. El problema principal que nos afecta al mundo como sistema que está corrompido por el pecado, porque cada persona nace, desde el nacimiento traemos esta situación de pecado. Vemos lo que dice Juan en su primera carta en el capítulo 2 del versículo 15 al 17 en esta versión nueva traducción viviente. Dice, no amen este mundo ni las cosas que le ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, de Dios, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con la gente que lo desea, que tanto lo desea, ¿no? Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Y bueno, para poder vencer al mundo y sus sistemas, Satanás nos quiere subyugar, y inclusive a nosotros mismos. Solo no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, lo podemos hacer por medio de Jesucristo, aquel que nos amó. Es que somos más que vencedores según la carta de Romanos 8:37. Diego Armando Maradona venció en el Mundial de México 86 y varios aspectos del fútbol profesional, pero perdió ante el sistema mundo y la vida, porque no estaba unido a Jesucristo, quien dio su vida por todo aquel que en él cree, como dice Dios por medio del Evangelio de San Juan 3:16. Dios quiera que cada uno de los que están oyendo
puedan entender esta realidad, que la salvación es solamente en y por medio de Jesucristo, y no en nosotros, ni lo que el mundo nos puede ofrecer. Dice la Biblia del Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Para ir al cielo debemos de creerlo y confesarlo. Es mi deseo que también sea una realidad en tu vida y que también nos ayudes a seguir compartiendo esta realidad que debemos de creer y confesar, ¿no? Que Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Yo te quiero agradecer mucho, Walter, por este tiempo. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con la revista radial. Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540. Seguimos adelante en la revista radial. Vamos a hablar del pasaporte sanitario para acceder a los vuelos internacionales. Información que tomamos de Infobae. Les cuento que después de máscaras y pruebas PCR realizadas en menos de 72 horas antes de embarcar, una herramienta anticoronavirus de alcance internacional podría pronto convertirse en un nuevo elemento indispensable para los vuelos en avión. Los viajeros internacionales deberán descargar una aplicación desarrollada por la IATA para conocer los trámites sanitarios a completar y descargar los certificados necesarios. Después de que Alan Joyce, el jefe de la aerolínea australiana Qantas, anunciara que los pasajeros de sus vuelos internacionales tendrían que ser vacunados para embarcar, ahora la organización aérea adelantó que desarrolla una plataforma digital accesible a través de una aplicación para dispositivos de telefonía móvil que reunirá toda la información necesaria sobre los trámites sanitarios a cumplir antes de emprender un viaje internacional. Si las autoridades lo aceptan, la aplicación también podrá registrar los certificados en forma de código QR, que luego serían leídos por los escáneres en los aeropuertos como tarjetas de embarque. El Travel Pass debería estar disponible a partir del primer trimestre del 2021, según explicó Alexandre de Juniac, director gerente de la IATA. Para IATA, el complemento de una prueba antigénica puede facilitar los trámites con una prueba que lleva 15 minutos, con una confiabilidad citada del 99.5%. Una herramienta digital global, así la exige el presidente de China, Xi Jinping, un sistema de monitoreo mundial que usaría códigos QR, como ustedes saben, estos códigos son de respuesta rápida, con el propósito de restituir la movilidad de pasajeros en los viajes internacionales durante la pandemia. Para el mandatario asiático se necesita armonizar aún más las políticas y estándares y establecer vías rápidas para facilitar el flujo ordenado de personas. Los códigos QR que propone el líder chino se utilizarían para ayudar a establecer el estado de salud de un pasajero. Sin embargo, este pedido que se realizó en medio del encuentro del G20 ya despertó la crítica de los defensores de los derechos humanos. Los opositores advierten que los códigos también podrían usarse para el control de la población mediante una supervisión y exclusión política más amplia. Bueno, hablamos, Ian, entonces de estos pasaportes sanitarios, estos pasaportes de viaje de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, imagino yo que la sigla es en inglés, pero contarles que esto, Ian, es algo que se puede esperar, ¿no? Sí, es interesante ver lo que se viene y lo que ya se veía venir, porque debido a la pandemia muchas compañías aéreas están sufriendo pérdidas enormes y varios países han tenido que salvar con miles de millones de dólares a sus compañías insignia. Y la gran pregunta es cómo reactivar esta parte esencial de la economía mundial. Y no solamente por el turismo, hay una falta de conectividad en muchas áreas, porque los aviones de pasajeros también llevan carga. Claro. Hay un montón de países donde, por ejemplo, hoy no podemos mandar correo desde el Uruguay porque no hay conectividad. Claro. Están intentando desarrollar protocolos que minimizan el peligro de contagio con coronavirus durante un vuelo. Y ustedes saben que yo recién viajé a Europa. Cuando viajamos a Holanda, nos exigían una declaración jurada que constaba que yo no había tenido contacto con pacientes de COVID en las últimas 2 semanas y que no tenía ningún síntoma en las últimas 2 semanas. No tenía tos, ni fiebre, ni nada por el estilo. Cuando llegamos a Holanda, no había nadie que recepcionara
estas declaraciones juradas, y mucho menos para procesarlas. Los españoles fueron un poco más inteligentes. Ellos exigían que uno ingresa sus datos en la web y luego te mandan por correo electrónico una QR con la cual uno puede abrir la puertita que te da acceso a España. Cuando uno llega al aeropuerto hay una puertita que se abre o que no se abre cuando uno no tiene el QR que te piden. Pero aún así, ¿quién garantiza que yo no me mienta en una declaración jurada? Claro. O quizás yo tenga COVID y no lo sé. Por eso en Uruguay y muchos otros países exigen una prueba reciente que muestra que uno es libre de coronavirus. Y es bastante seguro viajar si uno piensa así, que todos los que están en un avión hicieron este test, así que probablemente nadie de los viajeros tenga coronavirus. Pero igual, todas estas normas distintas son confusas, algunas no funcionan y en todo caso producen una enorme burocracia y mucho retraso. Y por eso es lógico pensar en un sistema global que funciona igual en todas partes del mundo y que no requiere que al llegar uno tenga que entregar una caja de papeles que luego hay que procesarlos. La idea entonces es legítima y yo no dudo de las buenas razones. Y sin embargo, este sistema otra vez nos acerca más al sistema anticristiano del cual hablamos muchas veces en este programa. En Apocalipsis 13, Dios nos adelanta que vendrán dos personajes en el futuro, dos líderes que serán unas bestias. Y dice que el segundo de estos dos engañará a los que moran en la tierra a causa de las señales que les concedió hacer en presencia de la primera bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia, de la primera, y hará que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aprovecho para aclarar, un eventual pasaporte sanitario no es todavía esta marca, pero sí es una tecnología que una vez perfeccionada será usada para el anticristo. Cuando surgió la televisión, muchos cristianos no querían tener televisión porque iba a ser instrumento del anticristo. Y yo hasta el día de hoy no tengo televisión y estoy contento por eso, pero ese es otro tema. Después surgió la Internet, la World Wide Web, y www dicen que es una forma encriptada de decir 666, que no lo es. Ahora algunos dicen que la vacuna contra el COVID será la marca de la bestia, porque viene con un chip, que tampoco es así. ¿Cuándo dejaremos de contar tonterías? Nuestra lucha no es contra tecnologías, ni siquiera es contra personas, sino nuestra lucha es espiritual. En lugar de vivir vidas santas y de hablar de Jesús, algunos viven vidas paranoicas y hablan más de la masonería, de los Illuminati, de Bill Gates, que de Jesús. No sé cómo explicarlo para que me entiendan bien. Todo lo que vemos hoy nos muestra cómo la palabra de Dios dice las cosas antes de que sucedan. Hace 2000 años el Señor Jesús mostró al apóstol Juan en Patmos cosas de las cuales recién hoy comprendemos cuán literal será su cumplimiento. Y todas estas cosas nos enseñan que Dios conoce y tiene el control sobre el futuro. Y esto me dice que puedo confiar por completo en Él. Él dice en Isaías 42, «Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas». Y ahí tampoco a la imagen de Apocalipsis 13. Las cosas anteriores ya se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que sucedan, se las anuncio. Eso dice Dios. Él controla la historia, y en Él podemos confiar. Y para terminar, quisiera citar las palabras del apóstol Pablo en 1 de Pedro 3:13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones,
y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nuestra lucha es espiritual, nuestro mensaje es el Evangelio, y lo podemos compartir con reverencia, con mansedumbre, en todo lugar. Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar del hallazgo, en este caso de un arqueólogo, quien afirma que ha hallado en Nazaret la casa donde se crió Jesucristo. Información que tomamos de abc.es. Se presentan las conclusiones de los 14 años de investigación y trabajo de campo que el científico británico Ken Dark ha llevado a cabo sobre las ruinas de una vivienda del siglo I en la ciudad israelí. Ya a finales del siglo XIX, los restos de una vivienda del siglo I, hallados bajo el convento de las Hermanas de Nazaret en la ciudad israelí, fue identificada por los especialistas como la casa en la que pasó la infancia Jesucristo. Sin embargo, en los años 30 los investigadores desecharon la teoría al no encontrar ninguna prueba. Ahora, Kent Dark, arqueólogo de la Universidad de Reading, vuelve a reavivarla con la publicación del libro Convento de las Hermanas de Nazaret, un sitio de la época romana, bizantina y cruzada en el centro de Nazaret, que recoge las conclusiones de los 14 años de investigación y trabajo de campo que ha llevado a cabo sobre las citadas ruinas. El especialista publicó en la revista Biblical Archaeology Review 2015 los hallazgos iniciales del enclave, donde ya sugería que había sido el hogar de María y José. Ahora, de acuerdo con The Times, se confirma por primera vez que el convento se encuentra sobre una vivienda del siglo I, que desde el año 380 después de Cristo se apuntaba que había sido el lugar donde Jesús creció. La estructura que ha sobrevivido muestra que se apoyó en una cueva natural que contaba con 2 pisos de varias estancias y almacenes alrededor de un patio y una terraza en la azotea. La excelente manufactura, según este experto, corroboraría también el hecho de que habría sido realizada por un tectón, la descripción de la profesión de José en los evangelios griegos. Con esa denominación se designaba no solo a un carpintero, sino también a alguien que ejercía labores de albañil e incluso de construcción. En el libro también recoge las fases por las que ha pasado la edificación, que se convirtió en canteras y necrópoli en el periodo romano. Después se construyó una iglesia cueva alrededor del siglo IV, sobre la que se edificó a su vez otro templo más grande en superficie, probablemente en el siglo V. Esta iglesia posterior fue la más grande de Nazaret de la era bizantina, quien la construyó conservando la casa y probablemente venerándola en su cripta, añade el arqueólogo. Debe haber pensado que era un enclave bastante significativo en términos religiosos. Hablamos de este hallazgo, Alberto, cada vez que hacemos lectura de un artículo de estas características. Aplaudimos cuando hay evidencia científica respecto a la fe, pero en este caso no es condicionante de esa fe, digamos, ¿no? Exactamente. Una precisión. La fe de un cristiano se basa en la palabra de Dios y no en la arqueología. Uh-huh. En Hebreos 11:1 leemos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En todo caso, la arqueología confirma la veracidad de la palabra de Dios. Pero hago esta precisión porque vivimos en un siglo que relativiza el relato de la Escritura, y la Escritura nos enseña por sí misma el valor que ella posee, el valor que la misma Biblia posee. En el Salmo 119, versículo 89 leemos: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. A veces, cuando estudiamos el relato bíblico, no prestamos atención al hecho de que, con pocas palabras, Dios dice mucho. ¿Qué hombre José? La Biblia habla poco en el Nuevo Testamento acerca de José, pero tuvo un privilegio único. Un hombre controlado por el Espíritu Santo, quien fue el maestro humano del propio Señor y Salvador Jesucristo. Un dato curioso que la Biblia no habla, o da indicación en la Biblia, en los relatos del Nuevo Testamento, era cuáles eran las características de la casa terrenal de Jesucristo. No hay versículos. Los autores no pusieron importancia en ese hecho. ¿Por qué? Porque Jesús vino a darnos una casa no aquí, sino donde Él mora. Esa es la razón por la cual los autores de los evangelios no ocuparon tiempo en relatarnos o en describirnos cómo era la morada terrenal de Jesucristo, pero sí enfatizaron
en lo que Jesucristo dijo con respecto a la morada que Él nos quería dar. Jesús vino a darnos una morada no aquí, repito, sino donde Él mora. ¿Y cómo podemos estar en su casa? ¿Comprando un bono o haciendo una reserva de compra? ¿A qué precio? Y es aquí donde la fe juega un rol preponderante. En el Evangelio de San Juan capítulo 1 leemos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Y esto qué es? Fe. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Por su sacrificio, por su muerte, por su dolor llevado a cabo en la cruz del Calvario, Jesús nos abre una entrada, nos abre un camino a su presencia. El evangelista Juan, el discípulo amado, escribió esta frase que el Señor Jesucristo pronunció en Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no fuera por mí. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para esto necesitamos fe. Jesús murió y resucitó para que estemos juntos a Él. Estamos llegando al final de este programa y le quiero agradecer tanto a Alberto como a Ian, también a Walter, que estuvo más temprano con nosotros, por las reflexiones y comentarios en este programa. A ustedes por la sintonía, los invitamos a comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00598-99000540. Reitero, 00598-99000540. Si están dentro de Uruguay, lo hacen directamente al 099-0000540. Nos pueden buscar en Facebook. Allí en el buscador ponen @llamadaweb.org y les va a aparecer la página de Llamada Medianoche con el logotipo en verde. Nos pueden escribir a revista radial @llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos. Que pasen muy bien.